Ahora vamos a avanzar, capaz no es solamente para una parte del tema, ya, que es la historia de la cirugía. Como ustedes saben, en sí, o sea, todas las ramas de la medicina como tal han tenido su inicio y su evolución, ¿no? Tomen en cuenta que, por ejemplo, ya desde tiempos antiguos, incluso desde la prehistoria, ya se pueden reconocer que los mismos personas en la prehistoria ya utilizaban, obviamente no con conocimiento propio, pero ya usaban o hacían algo relativo a medicina y en algunos casos relativo a cirugía. Eso obviamente al pasar de los tiempos, incluso en los diferentes países, en la India, en Grecia, en China, han ido habiendo diferentes doctores, ¿no es cierto?, diferentes celebridades que han ido incorporando algo como tal a esta rama de la medicina, como es la cirugía, de tal forma que podamos llegar a conocerla como la conocemos ahora. Fíjense ustedes que incluso hablando solamente de medicina, antes se pensaba, ¿no es cierto?, de que las enfermedades eran una maldición, un mal augurio, y bueno, situaciones como esa, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos que no, que hay un causante, sea cual sea dependiendo de su etiología, pero ya sabemos que hay un causante. Asimismo, por ejemplo, ellos igual utilizaban diferentes fenómenos, el fuego, el agua, y otros, ¿no es cierto? Que también, obviamente, coincidentemente, llegaban a producir mejoría, ¿no es cierto? Incluso al mascar alguna planta, como por ejemplo el opio, que sabemos que es parte de los opioides, ¿no es cierto? Que lo consumían, por ejemplo, pero porque obviamente al mismo tiempo que lo consumían le producía mejoría. Sabemos que son analgésicos o ansiolíticos. Entonces, por ejemplo, y en este caso ahora ya sabemos cuál es la función de estos opioides, ¿no es cierto? En qué medida los podemos utilizar, en qué pacientes se pueden utilizar y cuáles pueden llegar a ser incluso las complicaciones de un uso excesivo. Entonces, estas situaciones son las que vamos a ir viendo dentro de este punto. Entonces, fíjense ustedes que aquí dentro de las generalidades vamos a decir que la cirugía es el estudio, diagnóstico y tratamiento total o parcial de las enfermedades y o accidentes traumáticos. Entonces, es esta parte de medicina que nos va a permitir hacer un manejo terapéutico por medio de las manos, ¿no es cierto? Por medio de un tratamiento quirúrgico. Vale decir, si fíjense ustedes, la cirugía como tal, o sea, la palabra cirugía viene del griego cheiros, que es mano, y ergon, que es trabajo. Es decir, un trabajo que se hace con las manos, o una reparación en algunas literaturas que lo van a encontrar así, que se hace con las manos. O por medio de las manos llegar a hacer una reparación o reparar algo. Entonces, eso más o menos para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Ahora, dentro de lo que viene a ser la cirugía, vamos a ver nosotros que hay ciertos conceptos que lo vamos a ir conociendo, como son, por ejemplo, la técnica quirúrgica. ¿Ya? ¿A qué le llamamos nosotros técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica como tal va a ser este conjunto de procedimientos que nosotros realizamos dentro del acto quirúrgico propiamente dicho, donde vamos a requerir de recursos tanto manuales como instrumentales, manuales, obviamente nuestras manos, e instrumentales, vale decir, cuando ya conozcamos, qué sé yo, el portaaguja, la pinza anatómica, la pinza Kelly, la aguja, la tijera Metzen, la tijera de Mayo, etcétera. Y aparte de eso, va a estar regido por ciertas reglas y es lo que yo les comentaba al principio, ¿no es cierto? Ese protocolo, ese ritual que nosotros realizamos constantemente cuando ya nos toca estar en el acto quirúrgico propiamente hecho. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, va a ser o se va a referir a la técnica quirúrgica. Ahora, dentro de la técnica quirúrgica vamos a tener otros dos conceptos para que ustedes lo tomen en cuenta, o los componentes en realidad de esta técnica quirúrgica, ¿ya? Porque una técnica quirúrgica como tal, sin una estrategia previa y sin una táctica quirúrgica, no va a funcionar. Entonces, para que funcione esta técnica quirúrgica como tal, ¿ya? Yo necesito que mi equipo quirúrgico tenga la habilidad, el ingenio, la destreza, la pericia, ¿no es cierto?, para poder hacer una planificación, una programación, ejecutarla y dirigirla dentro del acto operatorio.
O sea, de nada sirve de que dentro de mi técnica quirúrgica, si yo tengo un equipo que no conoce, ¿no es cierto? O que no ha estudiado, para que se entienda mejor, no ha estudiado la patología en sí y todas las características de que tiene mi paciente, ya para poder llegar a definir qué tipo de cirugía o planificar y programar qué tipo de cirugía voy a ejecutar y obviamente, aparte de eso, tener la habilidad de poder realizar esa cirugía. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos? Porque por más que mi paciente tenga alguna patología, ¿no es cierto?, que se tenga que realizar, a ver, un ejemplo podría ser un paciente con insuficiencia renal, ¿no es cierto? Sabemos que los pacientes insuficientes renales van a llegar a un punto donde tienen que hacer diálisis, porque ya obviamente en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, el riñón deja de funcionar. Entonces, ante esa situación hay muchos pacientes que llegan a necesitar diálisis. Dentro de esta diálisis, las hemodiálisis. Para estas hemodiálisis, ¿no es cierto? Muchas veces lo que se requiere es hacer una técnica quirúrgica que se llama fístula arteriovenosa. Esta fístula arteriovenosa no es más que realizar una comunicación entre una arteria y una vena para poder desviar el sangrado de la circulación en el momento que el paciente se lo conecte con la máquina para poder hacer esa filtración de la sangre, ¿no es cierto? Y poder eliminar el exceso de toxinas, vamos a decir, y así también el exceso de urea y creatinina que está produciendo o que se ha producido por justamente esta insuficiencia renal. Entonces, ahí, por ejemplo, el hecho de que ya ese paciente que va a ser visto primero por un nefrólogo va a pasar a un cirujano, el cirujano en este caso va a valorar dónde va a ser la fístula, que generalmente lo hacen en el brazo, pero alguna vez he visto que también lo hacen en la pierna, por ejemplo. Tiene que programar qué tipo en qué momento va a hacer esa cirugía de acuerdo a las características de cada paciente. Y aparte de eso, tiene que tener la habilidad y la destreza de realizarlo. Generalmente esa cirugía no la realiza un cirujano general, la mayoría de las veces la realiza un cirujano vascular. Entonces, a eso me voy de que dentro del proceso de la técnica quirúrgica, yo tengo que tener una estrategia de cómo voy a hacer ese procedimiento. O sea, fíjense ustedes que aún así, ustedes también como médicos generales, ¿no es cierto?, tienen que ser capaces de esa situación. O sea, no pretendan ustedes, por ejemplo, ¿ya? Si tuvieran un paciente con apendicitis aguda y si ustedes saben que dentro de lo que han aprendido, la apendicitis aguda, su manejo es quirúrgico, aunque hay algunas literaturas, algunos estudios de investigación que dicen que las han tratado por medio de solamente antibiótico-terapia, ¿no es cierto? Por lo menos en nuestro medio no lo hacemos, lo seguimos operando para poder evitar algún tipo de complicación. Entonces, el hecho de que ustedes sepan, por ejemplo, de que ese paciente se tiene que operar, lo que tienen que hacer es ir preparando a ese paciente para que el cirujano venga y haga el procedimiento quirúrgico. No así internar a ese paciente, llenarlo de antibióticos, darle analgésicos, porque el proceso de la apendicitis va a seguir su curso y tarde o temprano va a producirse una perforación que va a llevar a una peritonitis y posteriormente a un shock séptico. Entonces, esas son las situaciones que ustedes tienen que prever, digamos. Por eso hablamos de estrategia, como lo que nosotros vamos a ir preparando, programando, planificando y obviamente una vez que ya hemos hecho eso, que la persona adecuada, en este caso el cirujano, tenga la habilidad y la destreza para realizar o para ejecutar lo que ha programado o planificado. Bueno, posterior a eso también otro componente va a ser la táctica quirúrgica, que aquí ya va a ser como que propio del cirujano. O sea, ya aquí directamente esa habilidad que tiene el cirujano para poder utilizar el material que va a manejar dentro del acto quirúrgico, ¿no es cierto? Y obviamente tener aparte la rapidez, el orden de acuerdo a las condiciones de la cirugía, manipular los instrumentos, ¿no es cierto? O sea, ya es algo como que propio del cirujano propiamente dicho. Ojo, no, con decir cirujano no me estoy refiriendo solamente al cirujano principal, o sea, me estoy refiriendo al equipo quirúrgico, ¿no es cierto? En este caso al cirujano y a los dos ayudantes. Los ayudantes, la mayoría de las veces también son cirujanos. Y si no son cirujanos, por lo menos son médicos generales que tienen, ¿no es cierto?, esa pericia o esa capacidad o destreza para poder hacer el manejo también de los instrumentos de manera adecuada. Entonces, fíjense aquí ya entrando propiamente a la historia de la cirugía, fíjense ustedes que ya desde el hombre primitivo, ya estamos hablando de la prehistoria, 40.000 años antes de Cristo, ya se veían
que se hacía, o sea, ya se vieron en algunos, ¿cómo se llama? En algunos cadáveres, que estos ya realizaban trepanaciones. ¿Alguien sabe qué es una trepanación? ¿O ha escuchado alguna vez en qué consiste una trepanación? Vamos, chicos, participen. ¿Es agujerear el cráneo? Exactamente, o sea, es un, como que un agujero o un hueco que le hacían a los cadáveres. Entonces, fíjense ustedes que hoy por hoy se siguen haciendo trepanaciones, claro que en este caso obviamente ya no se hace de esta forma rudimentaria, ¿es cierto? Porque antes las hacían de forma rudimentaria para poder disminuir la presión intracraneal. Ojo, en ese tiempo ellos no lo sabían, o sea, lo hacían que si lo hacían veían que había mejoría, pero no sabían el concepto o el porqué de cómo pasaba eso. Hoy sabemos que si nosotros, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan algún tipo de trauma, un TEC, un trauma craneoencefálico, con algún hematoma, ¿no es cierto? Que bueno, eso ya lo van a ver en cirugía 3, la presencia de sangre, ya sea intraparenquimatosa, un hematoma subdural, un hematoma epidural eh, o algún edema cerebral, muchas veces necesitamos hacer esas craneectomías, ¿no es cierto? Donde sacamos un pedazo de, bueno, donde se saca un pedazo de cráneo, pues, se puede guardar, digamos, en la parte abdominal. ¿Para qué? Para poder ayudar a que no haya una presión intracraneal que puede llegar al paciente a su fallecimiento, sino que dejamos esa parte abierta, o sea, se le deja como un hueco, como si fuera una trepanación, para que posteriormente, a medida que vaya desinflamando la masa encefálica, posteriormente se pueda volver a colocar en su lugar, pero obviamente el paciente no tenga ninguna complicación. No olvidemos que el cráneo es una cavidad rígida, ¿no es cierto? Entonces no es, por ejemplo, como el abdomen o el tórax, que tiene capacidad de extenderse. Cuando hay un sangrado o un edema a nivel cerebral, lo que pasa es que eso se va aumentando, ¿no es cierto? Y obviamente no sobrepasa el límite del cráneo. No, no es como en el abdomen, que el abdomen incluso puede llenarse o puede contener hasta 5 litros. Entonces, ya sea de sangre o ya sea de asitis, por ejemplo, o de débito intestinal o de pus, que ha pasado algunas veces. Entonces, es mucho más complaciente, no así el cerebro. Y eso lo hacían ya desde la prehistoria. Y fíjense ustedes que eso ya eran procedimientos quirúrgicos que realizaban. Así también en la Mesopotamia, en el 2500 a.C., también ya empezaron a hacer procedimientos de tipo quirúrgico. Incluso también ya se vieron algunas trepanaciones en esta época, ya en algunos cadáveres que se encontraron. Y bueno, posteriormente también en Egipto, por ejemplo, Imhotep, que era como un médico también de uno de los reyes en ese tiempo, lo que hizo fue en realidad también tomar en cuenta que los elementos de la cirugía eran tanto racionales y empíricos, o sea, de que no solamente eran mágicos religiosos, que era lo que yo les comentaba, que antes pensaban que todo esto o todas las sanaciones o todas las enfermedades eran porque uno se portaba mal, ¿no es cierto? Y por eso le venía como que la maldición, y eso pasaba antes también. En cambio, él no, o sea, él de hecho empezó a escribir algunos papiros, ¿ya? Hay uno, por ejemplo, que se llama el papiro de Evers, que según la historia cuenta de que ese fue el primer papiro escrito por Imhotep, donde ya habían también algunos conceptos acerca de que, pues, en qué consistía, o sea, de la cirugía, obviamente no de la cirugía como la conocemos ahora, ¿no? De forma mucho más empírica, pero que ya empezó él a quitar de que no, o sea, esto no está pasando por ser algo mágico o religioso, ¿no? Porque este paciente está teniendo esta situación y bueno, va a darse como, y se puede dar este resultado. Así también, por ejemplo, en el mismo Egipto, en esta época también de Imhotep, apareció otro doctor que es el conocido Edwin Smith, que aquí, por ejemplo, este doctor ya empezó a describir ciertas estructuras anatómicas, porque fíjense ustedes que para nosotros como cirujanos es importante el tema anatómico, porque muchas veces, o sea, nosotros para poder llegar a resolver un problema, nos tenemos que guiar sí o sí de la anatomía, o sea, no podemos simplemente entrar sin conocer la anatomía, porque muchas veces tenemos que reformar lo que se deformó más o menos, ¿es cierto? Entonces tenemos que conocerla.
Entonces, fíjense que este doctor Edwin Smith ya fue describiendo en qué consistía el cerebro y las membranas meningias. O sea, ya fue dividiendo o fue ya reconociendo que el cerebro era una masa encefálica de ciertas características y que estaba cubierto por membranas, o sea, que no era solo la masa encefálica. Posteriormente, ya en India, fíjense ustedes, o sea, en diferentes lugares, en diferentes épocas, apareció el doctor Surruta, ya que en algunas bibliografías incluso les cuento que al doctor Surruta, que era un médico hindú, tal cual, lo reconocieron o lo reconocen como el primer cirujano en la historia de la cirugía, ¿ya? Aquí también vamos a ver a Caracas y a Ayurveda, que también son otros médicos, pero en especial aquí al doctor Surruta, puesto que él, por ejemplo, ya introdujo los conceptos de los instrumentos quirúrgicos, ¿ya? Obviamente de forma muy rudimentaria, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de los instrumentos quirúrgicos como los conocemos ahora. Ahí utilizaban todavía esos instrumentos que son mucho más rudimentarios, un palo, ¿no es cierto? Un cuchillo, e incluso, ¿no es cierto? Como si fuera una navaja, pero atada ¿cómo se llama? Como con una soga. Entonces, esos eran los instrumentos con el que él realizaba diferentes cortes. E incluso el doctor Surruta utilizó estos instrumentos quirúrgicos para ir haciendo la apertura de algunas cavidades. Entonces, de esa forma, en algunas bibliografías dentro de la historia, lo reconocen como parte o como un padre o un profesor dentro del tema de la cirugía. Y también ya en India se fueron reconociendo algunos conceptos de lo que viene a ser la cirugía plástica y reconstructiva. Obviamente conceptos igual rudimentarios, ¿no es cierto? De cómo hacían ellos para poder ir haciendo las reconstrucciones o las cirugías como tales. Aquí, por ejemplo, ya en China, ya en esta época, tenemos el doctor Hua Tuo, que por ejemplo, lo que hizo ya fue aperturar las cavidades, empezó a aperturar cavidades abdominales de cadáveres, obviamente, ¿no es cierto? Y en algunos casos también lo hizo en pacientes que tenían alguna patología abdominal. Ojo, yo lo estoy diciendo de forma bonita, pero en ese caso, ¿no es cierto? Tenían dolor abdominal y bueno, en ese caso solamente lo abrían y buscaban qué es lo que le puede estar pasando. En algunos casos, obviamente, por la falta de asepsia y antisepsia, esos pacientes salían bien y aparte por la falta de antibióticos, tomemos en cuenta que aquí todavía tampoco se conocía el tema de antibióticos, tampoco se conocía o ya se tenía un leve concepto de que podían haber estructuras microscópicas que estén causando todos estos malestares, pero no había como tal un estudio concreto. Entonces, este doctor ya hacía aperturas abdominales, tanto en pacientes vivos como en pacientes fallecidos. Ya empezó a practicar el tema de sutura. Entonces, acá ya se conoció, ¿no es cierto?, que gracias a este doctor ya se fueron haciendo suturas rudimentarias para poder cerrar esas cavidades que este profesor abría. E incluso ya se fueron haciendo las primeras cesáreas. Gracias a que ya se animó a aperturar la cavidad abdominal, también aperturaba los úteros, ¿no es cierto?, hacían la cesárea pero de la misma forma, o sea, eran cesáreas que no tenían ningún tipo de control antiséptico o aséptico, obviamente ni siquiera utilizaban guantes, entonces muchas de estas pacientes llegaban a fallecer por nada más del tema, ¿no es cierto?, de lo que hacían, de lo que se practicaba en esa época. Así también, por ejemplo, ya un elemento importante de la evolución de la cirugía, aquí, por ejemplo, ocurrió en la cultura hebrea, que ya fue de que se empezaron a dar cuenta de que existen o de que existían pacientes que se infectaban y que eran los que llegaban a contagiar al resto de los pacientes. Entonces, fíjense ustedes aquí que en la cultura hebrea ya empezaron a aislar a esos pacientes que ellos veían de que estaban infectados. Entonces, ya empezaron a dividir esos conceptos de aquellos pacientes no infectados e infectados. O sea, ya empezaron a manejar el concepto de enfermedades infecciosas. Ojo, hasta este punto tampoco sabían, obviamente, de que habían enfermedades infecciosas parasitarias, bacterianas, virales o micóticas, ¿no es cierto? Pero ya se empezaron a dar cuenta que algo estaba pasando, de por qué estos pacientes empezaban a presentar pus o a presentar alguna otra característica importante que otros pacientes no la presentaban. Entonces ya empezaron a aislar. Bueno, estos pacientes van a ser los pacientes infectados. Aquí también ya se introdujo entre los primeros conceptos de lavado de manos. Fíjense ustedes, esto sí fue bastante bueno, o sea, fue un tema de revolución dentro de la cirugía, porque fíjense ustedes que uno de los puntos importantes para nosotros como equipo quirúrgico cuando hacemos un procedimiento es el lavado de manos.
Ojo, como les decía, o sea, hoy por hoy, gracias a la introducción de nuevos químicos como la clorexidina u otros, se ha reducido obviamente el tiempo que necesitábamos de lavado de manos y eso ha dado incluso mayores beneficios para que nuestros pacientes no se infecten, porque antes había un alto porcentaje de pacientes que con heridas infectadas. Y en los estudios que se hicieron se vio de que un gran porcentaje de culpa o de responsabilidad, vamos a decirlo así, de esas heridas infectadas era un lavado de manos inadecuado por parte del personal quirúrgico. Y bueno, aquí también ya se empezaron a hacer las circuncisiones, ya empezaron a tener mucho más cuidado con este tema de las circuncisiones también, ¿ya? Fíjense aquí, ya en Grecia, con el pasar de la historia, en Grecia, aquí ya tenemos al famoso Hipócrates, ¿no es cierto?, al padre de la medicina, el cual, gracias a Hipócrates, que nosotros lo conocemos como el padre de medicina, porque no solo introdujo, o sea, temas relativos a la cirugía, sino que sabemos también que introdujo muchos conceptos, ¿no es cierto?, obviamente muchos conceptos empíricos en varias áreas de la medicina, en varias ramas de la medicina, no solamente así en cirugía. Aparte de eso, fíjense ustedes, por ejemplo, en el tema de cirugía, introdujo la reducción de las fracturas, ya como parte de un tema quirúrgico, de las hemorroides y la fístula, o sea, el estudio de estas dos patologías que hoy por hoy ya son bastante bien estudiadas. Tenemos, una vez que son diagnosticadas, se puede hacer un tratamiento adecuado, pero fíjense, y aquí ya él empezó a estudiarlo y decir que estas pueden tener solución. Aquí también empezó, o sea, él dio inicio a la medición del pulso, y bueno, aquí su famosa frase de Hipócrates, ¿no es cierto? Primum non nocere, que significa primero no hacer daño, que es muy, muy famosa. Si ustedes buscan, algunos colegas incluso la usan así como que una frase célebre, porque realmente una de las primeras prioridades nuestras es no hacer más daño del que ya está hecho en nuestros pacientes. Posteriormente, en Roma, tenemos otro investigador médico también, que fue muy importante dentro del proceso de lo que es la evolución de la medicina y la cirugía, como fue el doctor Claudio Galeno, y otro importante también dentro de lo que es el proceso de esta evolución, el doctor Cornelio Celso, que ustedes lo conocerán o se deben acordar por la famosa tétrada de Celso, ¿ya? Porque justamente describió los signos de un proceso inflamatorio. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el edema, el eritema, el dolor, el rubor. Entonces, fíjense ustedes que esto fue parte importante también, o sea, fue un descubrimiento de que él hizo, de que este proceso, o sea, estos 4 puntos, ¿no es cierto?, estas 4 características, nos demostraban de que sí realmente ese paciente tenía un proceso inflamatorio localizado. Entonces ya fue un avance también para darnos cuenta de que sí, realmente eso es alguna estructura inflamada. Luego de eso tenemos en el periodo bizantino, por ejemplo, doctores como Alejandro de Tralle, Pablo Egina, que también fueron mejorando aún todavía todos estos conceptos, ¿no es cierto?, que ya venían desde Grecia y de Roma en las distintas épocas de la evolución. Ya fueron mejorando todo eso, ¿no es cierto? Hasta que llegamos, por ejemplo, también a Arabia, donde está Abulcasis, que también es considerado como el primer cirujano. Bueno, aquí, por ejemplo, en Abulcasis, aquí este sí lo reconoce como primer cirujano, pero, por ejemplo, el doctor Surruta de la India, en algunas bibliografías, también es reconocido como el primer cirujano. Entonces ahí puede haber un poquito de controversia. Yo lo he puesto como está en el libro, pero también lo he leído en otras bibliografías que el doctor Surruta es como reconocido como el padre también como otro padre de la cirugía. Entonces, fíjense aquí que el doctor Abulcasis, ¿ya? Lo que hizo fue también introducir el tema de las ligaduras, o sea, el tema de los nudos. Fíjense ustedes eso que fue muy importante para nosotros por el tema de la hemostasia, que de esa forma nosotros se podía evitar de que hayan sangrados excesivos. Entonces ahí se dio cuenta de que haciendo la ligadura, ¿no es cierto?, cerrando esos vasos, se detenía el sangrado y posteriormente el paciente tenía una mejor evolución, porque tomemos en cuenta nuevamente que en ese tiempo no es que habían transfusiones, o sea, el paciente se desangraba y se desangraba. Entonces era una práctica constante lo que ellos tenían que hacer. Así también introdujo muchos instrumentos quirúrgicos, obviamente rudimentarios, e incluso mejoró muchos que ya se venían utilizando en épocas pasadas en otros lugares. Y fíjense ustedes aquí, incluso aplicó el uso del opio.
¿no es cierto? Como analgésico y como sedante, porque fíjense ustedes que aquí también él actuaba tanto como que anestesiólogo, era anestesiólogo de su época y era cirujano de su época. Entonces los sedaba, les producía menos dolor y después los operaba también. Entonces, todos esos conceptos ya fueron más o menos introducidos en esa época para que se pueda ir evolucionando la cirugía. Entonces ya en el siglo XVI, fíjense ustedes, al finalizar el periodo renacentista, hace la aparición el cirujano y padre de la cirugía francesa, que es Ambrosio de Paré, el doctor Ambrosio Paré, de 1510 a 1590, que él en sí, fíjense ustedes, era barbero, o sea, no era cirujano de profesión, era un barbero que ya después, o sea, que trabajaba después como cirujano en el ejército y que estaba especializado en heridas de bala. Entonces, él se encargaba de todos los soldados en esa época de las guerras francesas, ya que sucedieron durante su tiempo, obviamente. Y bueno, o sea, fíjense que él no era un cirujano de profesión, o sea, era un barbero. Y así comenzó también todo este tema de lo que viene a ser el manejo como él en Francia de la cirugía. Luego tenemos en el siglo XIX, fíjense ustedes aquí que los van a ir reconociendo probablemente más adelante, el doctor Bowman, el doctor Kocher, el doctor Billrow, el doctor Broca, Trendelenburg, todos estos ya cirujanos o médicos, padres de la medicina, que introdujeron un concepto importante. Fíjense ustedes por aquí, el doctor Kocher, por ejemplo, la técnica de Kocher para poder hacer colecistectomía, la incisión de Kocher, que tanto se conoce, incisión de Kocher en la región subcostal derecha para colecistectomía, como también para hacer traqueostomía. El doctor Billrow, que fue el que también introdujo lo que es la técnica de la cirugía de Billrow, que es una gastrectomía en el caso de cánceres de gástricos. El doctor Broca con la técnica de Broca también. El doctor Trendelenburg, fíjense ustedes, él es el que también inició o instauró la posición de Trendelenburg en el caso de las posiciones del paciente, que vamos a ver ya más adelante, que es la posición del paciente con las piernas arriba y él hacia abajo, pero es porque en ciertas circunstancias también nosotros utilizamos. Eh, Sigue compartiendo. A ver, déjenme ver la hora, chicos, para que no nos... Tenemos tiempo todavía, por favor. Tenemos tiempo todavía, ¿no es cierto? Está el dueño del Zoom. Creo que es Pablo, de ejemplo, en el siglo XIX, ¿ya? Fíjense ustedes, como les decía, ya hay una integración de la medicina y de la cirugía. O sea, hasta este punto, la cirugía estaba por su lado y la medicina obviamente seguía evolucionando por su lado. Pero ahí ya se tomó en cuenta de que era un cuerpo y la cirugía era uno de sus brazos, ¿no es cierto? Entonces ya se introdujo, o sea, ya se consolidó de que la cirugía era parte de una rama importante de la medicina. Aquí la derrota de los tres enemigos clásicos de la cirugía, la hemorragia, la infección y el dolor, es lo principal en esta época, ¿no es cierto? Porque fíjense ustedes que ya teníamos el tema, por ejemplo, ya se podía tratar el tema de las hemorragias gracias al uso de las ligaduras, por ejemplo, que se pudo introducir. Fíjense ustedes que ya se venía con el estudio del tema de los procesos infecciosos y bueno, ya incluso se había introducido el tema del opio como probable analgésico, ¿no es cierto?, para el tema del dolor. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya hubo un mejor desarrollo de todas estas teorías, principalmente, perdón, de las enfermedades infecciosas, así también de las técnicas anestésicas, e incluso en esta época también ya se pudo ver el descubrimiento de los rayos X, que fueron en ese momento obviamente un descubrimiento fundamental que impulsó aún más el hecho de poder llegar a diagnosticar a un paciente con una patología, no solamente quirúrgica, ¿no?, sino en una patología en general. Entonces, fíjense ustedes que ya aquí, en el año 1776, ya hubo una revolución quirúrgica, porque ya hubo un descubrimiento como tal, una evolución como tal de la anestesia. Fíjense que ya en esta época, el doctor Priestley descubrió el óxido nitroso.
Y bueno, este óxido nitroso permitía que el paciente pueda llegar a dormirse profundamente. Obviamente que estamos hablando que en esta época había cierta forma de monitorizar al paciente, ¿no? Obviamente no como la conocemos ahora, ¿no es cierto? Con las camas, con las máquinas de anestesia que te dicen que te monitorizan todos los signos vitales y todo. ¿No es cierto? Hoy por hoy obviamente ya no se usa el óxido nitroso, ¿no es cierto? Ya está descontinuado hace mucho, pero en esa época, ¿no es cierto? El óxido nitroso nos permitía dormir al paciente, y bueno, se dormía de corrido y no podíamos controlar en qué momento, no se podía controlar en qué momento ese paciente se despertaba. Hoy por hoy, obviamente, tenemos, pues, ¿no es cierto?, todo el proceso de la anestesia, los diferentes medicamentos que se utilizan, e incluso vamos a tener los medicamentos este, ansiolíticos que se colocan, el midazolam, por ejemplo, porque de esa forma, hoy por hoy, el paciente se opera y no se acuerda de todo el proceso. En este caso, solamente el paciente se dormía y podía despertar con todo lo que le había pasado. En 1800, el químico inglés Davy le atribuyó también propiedades analgésicas al óxido nitroso. Y el doctor William Morton demostró la utilidad del éter también como anestésico, que no sé si ustedes han visto en algunas películas, ¿no es cierto?, que todavía utilizaban el éter, que lo colocaban directamente, como es volátil, llegaba a producir sueño también en los pacientes, ¿no es cierto? O sea, les produce sueño en realidad, pero obviamente no se puede controlar en qué momento esos pacientes despertaban y bueno, para poder seguir operando, ¿no? En situaciones de procedimientos más largos, obviamente no era aconsejable. Otra cosa importante dentro de la revolución quirúrgica fue la sepsia y la antisepsia, ya que también este punto fue bastante importante para el tema de la cirugía, puesto de que fíjense ustedes, hoy por hoy, como les decía, o sea, para nosotros es súper importante que todo el material a estas alturas esté estéril, ¿no es cierto? Vamos a utilizar los diferentes antisépticos. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el povidine jabonoso, el povidine yodado, tenemos el alcohol al 70%, que es el que más utilizamos, tenemos el agua oxigenada. Entonces, fíjense que todos esos componentes químicos, todas esas sustancias químicas, ¿no es cierto? El uso del formaldehído, el glutaraldehído, que también vamos a hablar de esos temas con más profundidad más adelante. El uso de ¿cómo se llama también? Se me fue el nombre de esterilización también, para hacer esterilización física, ¿no es cierto? El glutaraldehído y el formaldehído más esterilización química y el otro esterilización física. Entonces, fíjense ustedes que eso ya en esta época tenemos a los representantes principales como son el doctor Oliver Holmes en 1804, pensó que los mismos médicos eran los vehículos de la transmisión de las enfermedades contagiosas. Entonces, es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, que nosotros éramos los mismos transmisores de las enfermedades también de paciente a paciente. Entonces, ya en esta época se fueron dando cuenta de que sí, o sea, algo está pasando con los pacientes y nosotros somos los que estamos creando esa vinculación o ese tránsito de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos de un paciente a otro paciente. Aquí también apareció el doctor Semmelweis, ya en 1818, que introdujo el lavado de manos preoperatorio, o en realidad lo mejoró porque ya vimos que en épocas pasadas ya se lavaban las manos, ¿no es cierto?, en el tipo de Grecia, por ejemplo. Aquí tenemos el doctor Pasteur en 1822, ¿no es cierto? Químico francés, que fíjense ustedes, aquí ya él descubrió, por eso hablamos, ¿no es cierto? Ustedes cuando han leído, por ejemplo, en la materia de microbiología, conocieron al doctor Pasteur, que dicen que es el padre se conoce como el padre en realidad de la microbiología, que él ya descubrió la existencia de que sí existían estructuras o microorganismos que producían enfermedad, ¿no es cierto? Entonces ya él inició ahí todo su estudio, la clasificación gracias a él, que nos dio a entender de que realmente los pacientes se infectaban, o sea, de que sí había procesos infecciosos por estos microorganismos. Luego tenemos aquí al doctor Lister, que demuestra que el aire atmosférico es el causante de la putrefacción de las heridas. Y fíjense ustedes que eso sí, realmente hoy por hoy ya lo vemos, y justamente por eso dentro de quirófano, hasta el aire tiene que estar purificado. Ustedes van a ver que también dentro de quirófano la humedad, la temperatura, la ventilación, la temperatura que se tiene que manejar entre 21 y 22 grados para el paciente y hasta 24 grados.
la luz que se tiene que utilizar, la humedad que tiene que tener del 21%. Entonces, son situaciones que justamente han sido también validadas justamente por estos descubrimientos que se dieron en estas épocas. Fíjense ustedes aquí, la antisepsia ya fue desplazada por la sepsia. El doctor Pasteur abrió camino para utilizar instrumentos, vendajes y esponjas. En Inglaterra persistía la fidelidad de la antisepsia todavía hasta que Halsted comenzó a utilizar guantes de caucho. Fíjense ustedes que aquí ya, en esta época, en 1885, el doctor Halsted ya introdujo el uso de los guantes. O sea, hasta ese entonces todavía, o sea, se lavaban las manos, sí, obviamente, pero hacían todavía los procedimientos con las manos sin guantes. Y ya después de esa época ya empezaron a utilizar los guantes para poder hacer los distintos procedimientos. En 1890 ya la asepsia ya estaba adoptada por todos lados, o sea, ya ese concepto ya empezó a utilizarse en todas partes del mundo, ya fueron reduciéndose los procesos infecciosos, ¿no es cierto? Ya fueron falleciendo menos los pacientes, obviamente, porque ya se empezaron a introducir mucho más técnicas de protección de asepsia y antisepsia, que las vamos a ver más adelante, cuáles son estas técnicas, en qué consiste, cuáles son los químicos que se utilizan o los métodos físicos que también se utilizan para hacer todo este tipo de procedimientos. Y bueno, como parte también, fíjense ustedes acá, importante, vamos a hacer un recorrido así súper rápido. Miren esta partecita, por ejemplo. En la antigüedad, los que más sobresalieron, el doctor Hipócrates y el doctor Abulcasio, ¿no es cierto? El padre de la medicina, el padre de la cirugía. En el siglo XIX, aquí tenemos que en 1804, el doctor Bossini, ¿no es cierto?, inventa el primer endoscopio, aquí hablando un poquito de la evolución o la historia de la cirugía laparoscópica también para que ustedes tomen en cuenta, porque fíjense ustedes, hoy por hoy, esto es lo que hacemos, ¿ya? Aquí miren ustedes, esta es la cirugía laparoscópica. Déjenme mostrarles, a ver, mi punterito. Esto es lo que se hace hoy por hoy, ¿no es cierto? Esta es la forma en la que operamos en un 80% de los casos. Ahora, un cirujano general, para poder ser un cirujano general completo, ¿no es cierto? O sea, que pueda abarcar más área o que tenga mayor alcance, tiene que saber cirugía laparoscópica. Hoy por hoy, la mayoría de los residentes se forman en cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? De forma general, obviamente, y algunos, como por ejemplo también mi persona, que estuve 10 meses en Argentina después de terminar la residencia, nos dedicamos solamente a hacer cirugía laparoscópica. Fíjense en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la tele, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, los colegas trabajando por medio de pinzas, que también las van a conocer cuando vayamos a quirófano, ¿ya? O también les voy a mostrar fotitos cuando hablemos del tema de instrumentación, porque si bien, o sea, no es algo específico que ustedes tienen que saber, es muy bueno que ustedes tengan por lo menos un concepto básico, no solamente de la cirugía general abierta, ¿no es cierto? Que es la más común, obviamente, sino también de la cirugía laparoscópica. Aquí, por ejemplo, este es un breve resumen de la evolución de la cirugía laparoscópica en el siglo XIX, ¿no es cierto? Tenemos al doctor Bossini en 1804, que ya introdujo el primer endoscopio. Fíjense ustedes que en este caso, por ejemplo, este primer endoscopio no era más que un endoscopio o una estructura tubular rígida, ¿ya? Que tenía algunos lentes, así como que algunas estructuras de vidrio que funcionaban como lentes, pero era una estructura rígida, totalmente rígida, que muchas veces incluso lo introducían por vía oral para poder verificar o para poder ver, por ejemplo, el esófago. Pero obviamente al ser rígida producía bastantes lesiones. Aquí, por ejemplo, ya el doctor de CEMOX mejoró el sistema de ópticas, ¿ya? ¿No es cierto? O sea, obviamente fueron avanzando. Acá ya en 1900, de 1900 a 1920, el doctor Kelling ya introdujo la idea del primer laparoscopio. Ojo, volvemos aquí otra vez al concepto láparo, no se olviden, es abdomen, ¿no es cierto? Hablando de, podemos tomar en cuenta abdomen y pelvis, y copia o escopia, que viene a ser el endoscopio como tal, o sea, ver a través de un conducto, ¿no es cierto?, o de una cámara, el abdomen, a eso se refiere. Después de 1920 y 1950, bueno, se introdujeron ciertas formas de cómo ingresar a esa cavidad. Fíjense ustedes que cuando nosotros hacemos cirugía laparoscópica, lo que hacemos es insuflar
¿no es cierto? O sea, producir un neumoperitoneo se llama, meter aire a la cavidad peritoneal para que ésta se infle y de esa forma nos pueda dar espacio para poder ver los diferentes órganos dentro de la cavidad abdominal. Entonces empezaron a instaurar ya diferentes formas de cómo ingresar ese aire, cómo producir o establecer ese neumoperitoneo. Aquí tenemos, por ejemplo, al doctor Vélez, que introdujo la aguja de Vélez, que es es una técnica que se utiliza para poder insuflar el abdomen, ya por medio de una agujita que tiene un mecanismo especial que se conecta. En este caso, nosotros utilizamos dióxido de carbono para poder insuflar, porque ya vamos a ver más adelante que es el que se vio que tiene mejor beneficio. Aquí fíjense ustedes, el doctor Zollikofer, fíjense que en un principio se utilizaba aire ambiente y en otros casos incluso utilizaron óxido nitroso. Tomen en cuenta que, por ejemplo, el óxido nitroso, al contacto con chispas de fuego, por ejemplo, en este caso, si hubiéramos querido coagular, en algunas literaturas hablan de que los pacientes explotaban, ¿no es cierto? Y aparte de eso, por ejemplo, en el caso del aire ambiente, que en algunos casos también al principio lo utilizaban primero el aire ambiente, no se reabsorbía ese aire ambiente y se quedaba dentro de la cavidad abdominal produciendo mucho dolor al paciente. Ahora vemos que dentro de lo que se utiliza ahora, que se sigue utilizando, miren, desde esta época hasta ahora se sigue utilizando el CO2, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene la capacidad de ser más liviano, de que se absorbe mejor y de que obviamente no tiene ningún efecto con el hecho de estar en contacto con el fuego. Entonces, automáticamente, o sea, yo puedo coagular, yo puedo cauterizar sin tener ningún problema de que vaya a producirle quemaduras a mi paciente. Y aparte de eso, bueno, fíjense ustedes que también el doctor Palmer indujo la monitorización de la PIA, porque, ojo, fíjense que en la cirugía laparoscópica, si bien vamos a insuflar el abdomen, tenemos que estar controlando constantemente la presión intraabdominal, ¿no? No es que vayamos a causar un aumento, una hipertensión dentro del abdomen y que, bueno, en vez de producirle un bien a nuestro paciente, vamos a llevarlo a una complicación más grave que le puede producir la muerte. Entonces, por eso, ¿no? ¿No es cierto? No se olviden de Hipócrates, premium non nocere. En 1950, bueno, ya se introdujo mejores lentes laparoscópicos, ya hubo un mejor sistema de transmisión con luz fría, porque antes, como les decía, o sea, esas luces que utilizaban para poder ver, porque no solamente es insuflar y cauterizar, o sea, necesitamos una luz para poder ver. Hoy por hoy, ya esas luces que se utilizan, por ejemplo, de Stores, estas luces que se utilizan para poder ver dentro de la cavidad, para que vean así como ustedes ven aquí en la pantalla, ¿no es cierto? Para que lo veamos de esta forma, para que tengamos luz, ahora son de características frías. E incluso ahora utilizamos la luz de xenón, que es una luz que es mucho más natural, ¿no es cierto? Que fíjense, incluso para los cirujanos como tal, producen menos lesiones de la vista, porque antes pasaba de que o las luces eran muy brillantes o muy opacas. Al ser muy brillante, molestaba la luz y al ser muy opaca, hacía que nos esforzamos mucho más. Hoy por hoy eso ya no pasa, ¿no es cierto? Incluso fíjense, los aparatos de insuflación por el CO2 están mucho más equipados. También empezaron, se indicaron los trócares, ¿no es cierto? O sea, los trócares son esos conductitos por donde pasamos las pinzas que ya los van a conocer también cuando hablemos de instrumentación. Y bueno, fíjense ustedes acá, por ejemplo, a ver, voy a hablar un poquito aquí de la parte de Bolivia como tal. Aquí a Bolivia como tal, miren ustedes, en 1990 se realizó la primera colecistectomía laparoscópica, que fue realizada justamente aquí en Santa Cruz con el doctor Camacho, que es un cirujano cochabambino, ¿ya? Por más que busqué, no encontré su nombre, ¿ya? Pero lo encontré como doctor Camacho en alguno ¿cómo se llama? De los folders no es folder, de la información del hospital japonés, ya puesto que fue muy amigo de uno de nuestros jefes, que es el doctor Gutiérrez, que lo voy a mencionar más abajo, y el doctor Foyanini padre, por si acaso que ya he fallecido, donde hicieron la primera colecistectomía laparoscópica. Luego, al año siguiente, aquí el doctor Monasterio y el doctor Gutiérrez en el hospital japonés hicieron ya la primer colecistectomía laparoscópica también en ese hospital, en realidad en el hospital japonés. Y ya bueno, después de eso ya empezó con mucho más fuerza el tema de la cirugía laparoscópica en nuestro departamento y a nivel Bolivia. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el tema de la cirugía robótica, fíjense ustedes, si bien es un tema que muy poco lo conocemos acá, tenemos que tomar en cuenta que es
parte de la revolución de la cirugía, ¿no es cierto? Que ahora los robots sean capaces de operar, ¿no es cierto? Esa tecnología de que lo maneja desde otro lugar el cirujano y el que opera es el robot, es bastante interesante. Son muy pocos, por lo menos a nivel nacional, los que están entrenados en este tipo de cirugía. El equipamiento como tal, ¿no es cierto? El robot, este es un robot, si acaso, viene a ser bastante caro, ¿no es cierto? No, no es algo que se utilice de manera frecuente. Fíjense ustedes que si bien, o sea, el hecho de que haya sido operado por un robot, mm, te permite una cirugía capaz mini-invasiva, que es lo mismo que lo haríamos con la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Utiliza instrumentos más flexibles, eso sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Lo bueno, por ejemplo, de la cirugía robótica que se ha visto dentro de las pinzas que utiliza, es que a diferencia de la cirugía laparoscópica, ya les voy a mostrar, las pinzas son mucho más rígidas en la instrumentación, mientras que en la robótica ya tienen la capacidad de tener mayor flexibilidad. Y, o sea, y el hecho de que sean más flexibles es como si dieran esa, no sensibilidad, pero sí esa destreza más a los instrumentos para poder hacer las cirugías propiamente dichas. O sea, sí tiene sus ventajas, obviamente tiene los costos que son más elevados también. Y bueno, hay que tomar en cuenta de que esta situación, pues, no es todavía muy vista acá. Quizás sí en algunos, creo que aquí ahorita, si no me equivoco, en las Américas, en la clínica de las Américas, creo que ya hay el robot, no estoy totalmente segura, no sé si lo estarán utilizando ya. No nos olvidemos que los costos, como les digo, son mayores. Eh, el cirujano controla el brazo del robot por medio de una tecnología más avanzada y tal cual es así. Fíjense, el robot es como si estuviera en un videojuego, más o menos, ¿no es cierto? Manipulando con los dedos, que es lo que tiene que hacer el robot. Y fíjense ustedes, aquí prácticamente el robot ya no necesita de cirujano, o sea, el robot es el cirujano. Y aquí lo controla el cirujano humano, vamos a decir. Y aquí ya solamente tenemos a la instrumentadora, ¿no es cierto? A las instrumentadoras y circulantes que van colocando las pinzas de acuerdo a la necesidad del cirujano. Entonces, fíjense ustedes esa facilidad, ¿no es cierto? Esa evolución que ha tenido la cirugía como tal, la verdad es que es muy sorprendente hoy por hoy. Y bueno, hemos visto de que sí realmente ha traído muchos beneficios para los pacientes. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? El doctor Abulcasis, de Arabia Saudita. Ya, gracias. Ahí por ahí otra pregunta, chicos. ¿Van a haber preguntas de la historia de la cirugía en el examen? Yo creo que, o sea, sí, porque está dentro del temario, ¿no es cierto?, del programa, pero fíjense ustedes que, o sea, como que este es el tema más teórico, porque ya de ahí en adelante van a ver que la mayoría de los temas son mucho más prácticos. Ojo, tienen que también tomarle, léanlo del tema del doctor, del libro del doctor Aguilar, ¿ya? Porque está corto y creo que es la parte resumida, o sea, como les digo, si le diéramos, lo hiciéramos de forma específica o bien detallada, obviamente no terminaríamos nunca porque la historia de la cirugía es demasiada.